Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy te traigo un video diferente. Ustedes saben que yo creo contenido de humor, pero hoy les traigo un video diferente. Hoy les traigo la historia de mi vida, toda la travesía que hice desde Cuba hasta aquí, hasta España. Les voy a contar todo, todos los detalles, todos los países que brinqué, cuánto me costó, todo. Se los voy a contar todo. Así que este video va a estar muy interesante, no te lo pierdas, que puede ser de tu ayuda. Y nada, apóyame mucho en este video. Si te gustó, déjame tu like, no te olvides de seguirme y vamos para el video. Emigrante cubano, pasaje de avión y mochila en mano, saliendo con la fe de toca el suelo. Bueno, vamos a empezar esta historia explicándoles de que yo salí de Cuba a Rusia y de Rusia a Serbia. No les voy a profundizar mucho en esta parte de la historia porque creo que no es relevante con lo que quiero contarles, que es como tal la travesía que hice de Serbia hasta aquí, hasta España. Así que vamos a empezar con esta parte que es la más importante. ¿Cómo salí de Serbia? Ya les voy a contar. Después de haber vivido 10 meses en Serbia, yo tomé la decisión de seguir y llegar aquí a España, que fue con el objetivo que yo salí desde Cuba. Pues yo cojo y llamo a unos amigos míos que se encontraban viviendo en ese momento en Serbia y les dije que quería brincar para acá para España, les comenté mi idea y ellos me dijeron que sí, que ellos también querían cruzar. Entonces nada, al final nos pusimos de acuerdo y éramos 3 hombres, 2 mujeres y un niño de 7 meses. La ruta que nosotros teníamos planificada hacer era brincar de Serbia para Bosnia, de Bosnia a Croacia, de Croacia a Eslovenia y en Eslovenia íbamos a tomar un autobús que nos llevara hacia Italia. Y una vez que estuviéramos en Italia íbamos a coger otro autobús que nos trajera hasta aquí, hasta España. Dicho así parece muy fácil, pero no es tan fácil como se pinta o como se ve. Ya les voy a contar todo lo que nos pasó en esta travesía. Bueno, para esta travesía nosotros tuvimos que trasladarnos desde Belgrado hasta el pueblo más cercano de la frontera de Serbia con Bosnia. En este pueblo llegamos aproximadamente a las 6 de la tarde y estuvimos en un bar esperando a que se hiciera de noche para poder continuar caminando hasta las 10 de la noche más o menos. Estuvimos como 4 horas aproximadamente en ese lugar esperando a que anocheciera. Después, bueno, recibimos la llamada de que ya podíamos avanzar, ya podíamos caminar y nos fueron guiando telefónicamente por donde teníamos que nosotros coger para no perdernos, para que nadie nos cogiera, que la policía no se diera cuenta que nosotros estábamos adentrándonos a un monte para cruzar la frontera. En fin, viene la parte más peligrosa. Nos llaman y nos dicen de que tenemos que esperar en un cementerio. Imagínense usted, eran las 11 de la noche, estábamos en un lugar alejado de la población, era un campo, y tuvimos que esperar a las 11 de la noche para poder continuar y para cómo teníamos que esperar en un cementerio. Cementerio en el cual, gracias a Dios, no tuvimos que ir porque en ese momento salió la persona que nos iba a guiar con un teléfono alumbrado así en la oscuridad porque no se veía nada, te ponían las manos en la cara y no se veía nada. Y entonces esa persona salió del monte y con un celular nos alumbró así y nos dijo que le siguiéramos. En ese momento nos miramos todos y dijimos, oh, esto aquí hay que tener cuidado porque nosotros estábamos en un lugar que nadie nos conoce, si nos mataban ahí, nos quitaban todo, nadie se iba a enterar. Entonces, bueno, tuvimos un poco de precaución ahí, pero bueno, no pasó nada. Nosotros tuvimos que seguir a ese hombre, que dicho hombre tenía un pasamontaña puesto, nunca nadie lo pudo reconocer porque tenía un pasamontaña, y tuvimos que caerle atrás. Bueno, mientras más íbamos cayendo atrás al hombre, más nos adentrábamos adentro del monte, hasta que llegamos a un lago, el lago en el cual estaba esperándonos un bote, ya con otro hombre, con otro pasamontaña que estaba dentro de, o sea, en el bote esperándonos para cruzar el lago. La frontera de Bosnia, de Serbia con Bosnia, es como un lago, por la parte que crucé yo, es como un lago, después yo me entero que es como un pantano, que por eso es que no te puedes meter nadando porque es como un pantano. Bueno, cruzamos esa frontera y llegamos a Bosnia, eso es rápido, cuestión de nada, no sé, puede ser 10 metros, un lago de 10 metros, por ejemplo, que les pongo. Y te cruzan de un lado a otro y en el otro lado te dicen tienes que continuar caminando y ahí empieza la travesía tuya caminando hacia el primer pueblo de Bosnia. Bueno, esa noche caminamos 52 kilómetros. Ya se pueden imaginar 52 kilómetros en una sola noche. Y no para llegar al destino, sino para llegar a la terminal, que era a la terminal de autobuses, que era donde teníamos que coger el autobús que salía a las 8 de la mañana para que nos llevara al pueblo donde estaba el campamento de refugiados de inmigrantes. Que dicho sea de paso, estos campamentos están muy buenos, la verdad se los digo, porque te dan comida, te dan alimentos, si necesitas atención médica también te dan atención médica, te dejan quedarte y te preguntan si quieres pedir asilo político en ese país o si tú vas a continuar con esta travesía. Así que yo no tengo queja por lo menos de estos tipos de refugio. Bueno, nosotros teníamos planificado en este refugio quedarnos solamente un día, pero había una de las muchachas de las que iban con nosotros que tenían los pies con ampollas, heridas, no podía seguir caminando como estaba en ese momento.
Entonces tuvimos que quedarnos, prolongar la estancia y tuvimos que quedarnos en ese campamento 4 días. Luego decidimos seguir, o sea, decidimos continuar con esta travesía que era la más peligrosa. ¿Por qué es más peligrosa esta frontera? Ya les voy a decir. Hay que caminar muchísimo más, hay que adentrarse mucho más en el monte que en la otra frontera de Serbia con Bosnia y es mucho más peligrosa a la hora de brincar o de cruzar esta frontera de Bosnia con Croacia que la de Serbia con Bosnia. Ya les voy a ir contando al transcurso de la historia para que ustedes se den cuenta el porqué de cada cosa que les digo. Bueno, nosotros estuvimos 4 días en este campamento en Bosnia. Decidimos continuar con la travesía y salimos un lunes, creo, si no me equivoco, en la mañana, temprano. No, les miento, salimos un viernes en la mañana temprano. Nosotros cogimos un autobús de Ceremetievo, creo que se dice así, que era donde estábamos. Cogimos un autobús que nos llevara hacia el pueblo más cercano de la frontera de Bosnia con Croacia. ¿Qué pasó? Que al transcurso de ese viaje, en el autobús, eran como 8 horas o 10 horas de viaje en el autobús. Y cuando estábamos llegando ya prácticamente al pueblo, había un, ¿cómo se dice esto? Un retén de policía, que parece que ellos ya sabían de que por ahí estaban pasando inmigrantes en los autobuses y habían hecho este retén ahí. ¿Qué pasó? Pararon el autobús o detuvieron el autobús, como quieran decirlo, y se subieron y le pidieron la documentación a todo el mundo. Claro, todos los inmigrantes que íbamos en el autobús, que la mayoría de todos éramos inmigrantes, nos bajaron y nos pusieron ahí en el punto ese de control que tenían ellos ahí. Llamaron a la Cruz Roja y la Cruz Roja vino a buscarnos y nos llevó para otro refugio que quedaba cerca de la frontera, que eso fue lo que nos ayudó muchísimo a nosotros. Bueno, me separaron, ¿por qué? Porque ahí hay campamentos que son de pareja y de mujeres y otros campamentos que son para solo hombres. O sea, hombre que esté solo no va a ir para el campamento donde van los demás que van en pareja. En este caso yo estaba solo, tuve que irme para el campamento de hombres solo. Y mis amistades que fueron conmigo se fueron para el campamento en pareja porque ellos estaban en pareja. Bueno, en este campamento estuve 3 días aproximadamente, hasta que decidí salir de nuevo para juntarme con ellos. Quedamos en un lugar cerca de la frontera para reunirnos y continuar con esta travesía. Una vez que me encuentro con ellos, lo que hicimos fue esperar a que anocheciera para que el taxi nos viniera a recoger y nos dejara lo más cercano posible a la frontera. Más o menos a las 10 y pico de la noche, casi siempre es la misma hora, nos recogió un taxi y nos llevó hacia el pueblo más cercano de la frontera, casi nos dejó y estaba el monte ahí mismo, es decir, que no fue nada. ¿Qué pasa? Ahí empieza tu travesía. Teníamos que subir lo primero una cuesta arriba para lograr llegar al monte. Teníamos que subir por esa cuesta, que era una cuesta inmensa. Yo pensé que no daba, yo pensé que no iba a llegar. Yo cuando llegué a la punta de la cuesta me faltaba el aire, a mí me faltaba todo. Más la mochila que teníamos cargado, la otra muchacha con el niño, el papá del niño con las mochilonas aquellas. Bueno, nosotros estábamos súper cansados, nada más de subir esa loma. Todavía nos faltaba la travesía completa. Yo sinceramente pensé, yo dije, yo creo que yo no lo voy a poder hacer. Bueno, empezamos adentrando en el monte, nos empezamos a entrar en el monte, todo esto es guiado por un GPS, por una foto. A nosotros nos envían una foto de GPS dibujada por el camino que nosotros teníamos que coger, o sea, el camino que teníamos que atravesar, para que no nos perdiéramos, para que no cogiéramos por un camino que no es y tuviéramos que estar dando vueltas en círculo. Y con todo y eso nosotros tuvimos algunos problemas con eso, porque casi siempre a veces hay caminos que se parecen, hay otros caminos que no te salen en el GPS y no es lo mismo haber cruzado por ejemplo hoy y dentro de un año que cruce a otra persona y que tú lo guíes por teléfono. No es lo mismo porque ya el monte cambió, la hierba creció o lo que fuera. Entonces nada, bueno, continuamos con esa travesía. Cuando estamos llegando ya a la parte de la frontera, yo les voy a contar cuánto peligro hay ahí. Es un precipicio, pero como se los estoy diciendo, no es que sea una lomita o no, es un precipicio bajo. Lo que tiene árboles y tiene matas y tal, y pues vas bajando, aguantándote, pero con mucho cuidado porque si te caes rodando hasta abajo y te jodes la vida. Bueno, yo me recuerdo que hubieron personas que bajaron arrastrándose, principalmente las mujeres, pobrecitas, que no podían hacer más. Imagínate tú, bajaron arrastrándose. Yo incluso me caí
y me aguanté arrastrándome y fue terrible aquello para bajarla. Cuando logras llegar abajo, cuando nosotros logramos llegar abajo, es un río. Lo que dividía la frontera de un país con otro es un río. El río, el agua, nos habían contado que a veces estaba un poco más alto el nivel, otras veces estaba un poco más bajo el nivel, pero ese día, gracias a Dios, el nivel estaba muy bajo, me daba el agua por debajo de los tobillos, yo brinqué, nosotros cruzamos el río sin ningún problema. El problema vino después. ¿Por qué? Porque ese mismo precipicio que tú bajas para llegar al río, después tenías que subirlo para lograr llegar de nuevo al monte y volver a incorporarte, a caminar para poder incorporarte a la ciudad nuevamente, que es donde tú quieres llegar, ese es el primer pueblo de Croacia. Bueno, ¿qué pasa con esto? A la hora de subir hay un gran problema. Nosotros en Cuba le llamamos maraú, no sé en otros países cómo se llama. Es la mata que tiene espina por todos lados, que es una mata de espina nada más. Y entonces a la hora de tú subir, había una parte, o por lo menos por donde subimos nosotros, que era un campo solamente de eso, de maraú. Y una vez que entrabas, era como un laberinto aquello, era una cosa que yo no se la sé explicar. Porque aunque por más que yo le explique, no lo voy a saber explicar lo suficientemente bien como para que me entiendan. Era un lugar donde tú entrabas y alrededor tuyo solo era mata estas de pincho, todo, de maraú. Nosotros los cubanos le llamamos maraú, no sé en otro país cómo se llama. ¿Qué pasó? Ya llevábamos como 20 minutos dando vueltas y no encontrábamos la salida. Estábamos mirando la foto del mapa y no encontrábamos la salida. Todo el mundo se empezó a poner nervioso, todo el mundo se empezó a acalorar, las mujeres empezaron a llorar en su momento, los hombres nos alteramos, ¿verdad? Y yo les dije, oye, mira, vamos a estar tranquilos porque así no vamos a resolver. Le dije, quédense sentados aquí un momento y déjenme mirar el mapa un momentico a ver cómo podemos resolver esto. Mira, fue una cosa increíble. Yo al día de hoy no me la puedo explicar todavía cómo a mí me pasó eso. Yo miré la foto en el teléfono, miré y me agaché, me tiré en el piso, me acosté y miré por debajo, que era por donde único yo veía la claridad de la luna. Porque yo decía, aquí tiene que haber claridad por algún lado y por ese lugar es por donde tiene que estar el camino para poder salir de aquí. Fue una cosa agobiante, fueron 20 minutos para mí agobiante, fue lo peor de mi vida. Bueno, me agaché en el piso y veo una claridad a lo lejos así y empiezo a caminar agachado. Empiezo a caminar agachado y encontré la salida de aquel Marausal. Cuando yo encuentro esa salida, yo digo, Dios mío, gracias, le digo a todos los santos les digo gracias a todos los santos que me ayudaron a salir de ahí. Los llamo a ellos y digo, vengan, que es por aquí, todo el mundo contento, coño, que bien, niño, menos mal, ¿va? Logramos salir de ahí. Bueno, una vez que logramos salir de ese monte, de ese Marausal, que fue un mal rato, empieza la caminata. Nosotros queríamos caminar hasta el segundo pueblo de Croacia. ¿Por qué? Porque en el primer pueblo, si te cogen, corrías el riesgo de que te viraran para atrás. Mucha gente los viraron, a otra gente no los viraron, pero nosotros no queríamos correr el riesgo de quedarnos en el primer pueblo a coger un autobús y que nos cogieran ahí y nos viraran para atrás después de todo lo que habíamos pasado. Entonces decidimos caminar hasta el segundo pueblo de Croacia, a partir de la frontera hasta el segundo pueblo. Esa noche nosotros debemos haber caminado unos 60 kilómetros aproximadamente, desde Bosnia hasta el segundo pueblo de Croacia. Yo no sé cuántos kilómetros fueron, exactamente no sé cuántos kilómetros fueron, pero aproximadamente deben haber sido unos 60. Yo cuando llegué al segundo pueblo, ya estaba amaneciendo. Yo los pies no me los sentía, yo no podía más. Yo no podía caminar más, ya nadie podía caminar más. Nos quedaba una cuesta arriba por subir y el tema era que había que subir para escondernos en un monte, para llamar a la Cruz Roja, para que la Cruz Roja nos viniera a recoger, para que no nos regresaran para Bosnia. El caso fue que esa loma la subí con el último aliento. Cuando llego a la punta de la loma me tiré en el piso, me acosté, me quedé dormido, no supe más nada de mí. Estaba lloviendo, estábamos bajo la lluvia, en un monte bajo la lluvia, lloviendo. Hasta las 10 y pico de la mañana estuvimos ahí. Yo me quedé dormido, yo te soy sincero, le soy sincero a todos. Yo me quedé rendido de lo cansado que estaba, del dolor de pie, a mí no me importaba, yo estaba en un monte, a mí no me importó nada. Todo el mundo se acostó y todo el mundo se quedó dormido en el medio del monte. Bueno, cuando nos dio el sol a las 10 y pico de la mañana, yo tenía un hambre que no veía. Y le comenté a las amistades que iban conmigo, les dije, mira, aquí no va a venir la Cruz Roja a buscar. Estamos en un monte, mira la hora que es, no tenemos comida, no tenemos nada. Voy a bajar y me voy a entregar. Yo voy a bajar y yo me voy a entregar.
oye, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Oye, me estaban diciendo, oye, ¿cómo vas a hacer eso? Mira, que nos van a mirar para atrás. Digo, oye, no nos van a mirar para atrás, ya estamos aquí, yo me voy a entrar. Si usted quiere quedarse aquí, porque yo no puedo más, yo tengo hambre y voy a bajar y voy a decirle a esa gente que nosotros brincamos, estaba cansado, tenía hambre, tenía de todo, no voy a... Bueno, de una manera nosotros vamos a bajar todo el mundo juntos, bajamos todo el mundo juntos, caminando, pasamos por al lado de una patrulla, o sea, de un coche de policía, para que me entiendan bien, de un carro de policía, y el tema, no nos dijeron nada. Los policías nos miraron, no nos dijeron nada. Yo lo llamé al policía, yo fui el que lo llamé y le dije, mira, nosotros somos inmigrantes, nosotros cruzamos la frontera, nosotros estamos aquí, queremos pedir asilo político aquí y queremos que nos ayuden. El policía se portó muy bien, este policía de Croacia, que sé que este video no lo va a ver, pero bueno, igual quiero que sepa que ese policía se portó muy bien, nos llevó a un mercado, nos compró comida al niño, a nosotros, nos compró jugo, nos compró galletas, cosas para comer y nos pidió el pasaporte y hizo una llamada telefónica. Yo no sabía si nos iban a deportar para Bosnia de nuevo, yo no sabía si nos iban a llevar por un refugio, no sabía lo que iban a hacer con nosotros, pero bueno, yo tenía la esperanza de que no fuera nada malo. Bien. De momento, yo normalmente pienso de que nos van a venir a recoger, él nos dice a nosotros que nos van a venir a recoger, y yo normalmente pienso de que nos van a venir a recoger en un autobús o en un coche o en lo que fuera. ¿Qué vino? Vino esta típica guaguita, o esta, a ver cómo lo digo para que me entiendan todos, esta típica furgoneta o camioneta de la policía que es toda encerrada, que es para los presos, que es donde trasladan a los presos de un sitio para otro, pues esa fue la que vino. Ya se pueden imaginar, cuando yo vi eso, yo le dije a los amigos míos, oye, ¿esto qué cosa es? Rápido le digo al policía, oye, mira, pero ¿por qué nos van a llevar aquí? Él nos dice que eso es un proceso normal, que no nos preocupemos, que eso a todo el mundo lo trasladan ahí. Imagínense ustedes, cuando me montan ahí, yo le digo a la oficial que yo tengo claustrofobia, que no me gusta estar encerrado, y esa gente no le importó lo que yo le dije. O te montas aquí o te montas aquí. Aquí hay que montarse de cualquier manera. Bueno, nos montamos ahí, hicimos un viaje como de 1 hora y pico, nos llevaron para una estación de policía, de ahí no nos bajaron ni nada, nos dejaron encerrados ahí. Luego de ahí vuelven a arrancar ese vehículo y nos llevan a otra estación de policía, que ya ahí sí nos bajan. Bueno, en total estuvimos como 1 hora y pico en ese traslado. Nos bajan en una estación de policía y nos meten en un cuarto y nos encierran en ese cuarto. Bien. Ahí estuvimos, si no me equivoco y no quiero decir mentiras, estuvimos como 10 o 12 horas. Nos sacan de ahí, a uno por uno nos van sacando, nos van pidiendo para tomarnos las huellas, nos tiran una foto, nos toman las huellas, nos dicen que si vamos a pedir asilo político, nosotros le decimos que sí, y hicimos ese proceso, a uno por uno. Luego de eso, ya amaneciendo, nos montan en otra furgoneta, pero esta vez sí no fue una furgoneta esta de presos, una furgoneta normal, y nos llevan hacia un campamento en Croacia. Bueno, una vez estando en el campamento es cuando tú empiezas a conocer un poco más de personas. ¿Por qué? Porque ahí está todo el mundo, era un campamento bastante grande, había más cubanos, había otras personas de otros países, y bueno, más o menos a la hora de la comida o a la hora de que tú bajabas un poco para estar en el patio, para caminar, para mirar, porque es un país que tú no conoces, y ahí habían varias personas, ahí te dejaban salir, comprar algo en los mercados que habían cerca ahí del campamento, y bueno, nada. Entonces nosotros tuvimos que esperar 3 días. ¿Por qué? Porque ahí te daban un carnet, que con ese carnet tú podías transitar por esa ciudad. O sea, ese carnet solo te permitía transitar por esa ciudad, esa localidad. Una vez que tú cogieras un autobús y salieras para otra localidad, ese carnet no te servía. O sea, si te veía la policía en otra localidad, te enviaba de vuelta a tu localidad. Pero no te hacían nada, o sea, no te metían preso, no te hacían nada. Solamente era que esa identificación tuya era solamente para transitar en la ciudad donde estaba el campamento. Bueno, dicho esto, ya nosotros esperamos a que nos dieran el carnet. Cuando nos dieron el carnet, al otro día nosotros nos fuimos, tratamos de salir. ¿Cuál fue el error de nosotros? Nosotros teníamos que haber salido más tarde en la noche, es decir, nosotros teníamos que haber salido de ese campamento a las 6 de la tarde aproximadamente, para que nos cogiera la noche en el transcurso para la siguiente travesía, que era de Croacia a Eslovenia. ¿Qué pasa? Nosotros salimos de ahí del campamento a las 2 de la tarde. Como pueden imaginar, a las 2 de la tarde es una hora muy mala para hacer cualquier travesía
imagínese, usted está en Croacia, en un país donde la calle a esa hora está vacía completamente y vas a estar caminando con mochila, con de todo, y la gente te va a ver y te va a llamar la policía, porque no es como en Cuba o en otros países de Latinoamérica. Ahí si te ven caminando por la calle y tú eres un extraño, van a llamar a la policía, va a venir la policía, te va a coger y te va a llevar. Bueno, van a hacer la historia. Nosotros cogimos un autobús, no tuvimos problemas en coger un autobús. Ya de hecho, le estoy explicando que teníamos el carnet, no teníamos problemas para transitar ahí. Cogimos un autobús de ahí a la capital de Croacia. En la capital de Croacia había una estación de tren había un tren que te llevaba hasta la frontera de Croacia con Eslovenia. Ya Eslovenia pertenece a la Unión Europea, por eso era el objetivo de nosotros usar Eslovenia para de Eslovenia poder movernos tranquilamente por la zona europea. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros cogimos este tren y nos bajamos 2 paradas antes de la frontera para esperar a que anocheciera y así poder nosotros cruzar sin problema, porque había que hacerlo a pie, el resto del camino había que hacerlo a pie. ¿Qué pasó con esto? Cuando nos bajamos en la terminal, ya desde la terminal, desde que nosotros nos bajamos, nos llamaron a la policía. Nosotros nos fuimos caminando y como a dos calles de donde nos bajamos del tren, llegó la policía, nos cogió, nos pidió los documentos y nos dijo que nosotros que hacíamos ahí, que teníamos que regresar. ¿Qué pasó? Nos llevaron para un punto de control que tienen ellos ahí y nos encerraron en una oficina nuevamente. Ya nosotros nos pusimos nerviosos, que coño, que qué mala suerte, y bueno, empezamos a especular un sinnúmero de cosas que al final todo salió bien. Ellos vinieron, nos dijeron que teníamos que regresar nuevamente a donde nosotros estábamos con el carnet, o sea que teníamos que regresar al campamento, que ellos nos iban a montar en el tren y que nos iban a dejar allá en la terminal para que nosotros regresáramos a donde estábamos en el campamento. ¿Qué fue con esto? Nos montaron en el tren y cuando nosotros regresamos pensamos que ellos iban a ir con nosotros. Pues no, ellos nos montaron en el tren y se bajaron. Y entonces nosotros nos bajamos en la estación de tren de nuevo. ¿Y qué hicimos? Salimos, esperamos que pasaran las horas y a las 7 de la noche más o menos ya preguntamos cuál era el horario del último tren. El último tren, si no me equivoco, era como a las 9 de la noche o algo así. Pero nosotros no nos arriesgamos en el último tren porque eso es muy verídico, que en el último tren iban a ir todos los inmigrantes. Bueno, para no hacer largo el cuento, nosotros nos cogimos el tren de las 8. A las 8 nos bajamos, pero en vez de bajando en la penúltima parada, en vez de bajando 2 paradas antes de la frontera, nos bajamos en la penúltima parada, o sea, una parada antes. Nos bajamos y cruzamos rápidamente por un monte que había frente, que era un maizal. Ahí nos tiramos en el piso y ahí nos quedamos como hasta las 11:30 de la noche. A esa hora empezó nuestra travesía nuevamente. Esta travesía tenía una sola cosa peligrosa, era que en Eslovenia tenían drones que sobrevolaban la zona de la frontera y si detectaban algún individuo con nosotros que estábamos cruzando, pues ya la policía te estaba esperando en el otro lado, te cogía y te volvía a regresar para Croacia. Nosotros no queríamos eso, ya estábamos nosotros avisados. Bueno, empezamos la caminata. Nosotros caminamos y todo nos salió súper bien, cruzamos la frontera. De hecho, pasamos la frontera súper rápido. Creo que aquí no caminamos tanto. Si fueron 20 kilómetros fue mucho, 20 o 25 kilómetros fue mucho. Bueno, cuando cruzamos la frontera, ya nosotros estábamos ya en Eslovenia. Yo estaba súper contento, no cabía en mí. Yo había logrado una cosa que estaba deseando hacía 10 meses que estuve en Serbia. Bueno, hubo un poco de indecisión en ese momento. ¿Cuál fue la indecisión? Unos querían subir y entrar al pueblo, otros querían ir por el río, por la parte del río, que era lo más lógico, para volver a hacer lo mismo, para en vez de salir por el primer pueblo, salir por el segundo pueblo. Bueno, nada, en conclusión no nos pusimos de acuerdo y al final subimos por el primer camino que había para llegar al primer pueblo. ¿Qué pasa con esto? De momento estábamos caminando, todo estaba oscuro, no se veía nada y de momento nosotros vemos a lo lejos una luz que se ve a lo lejos, una luz como si fuera una casa y a mí me resultó un poco extraño y se lo comento a las personas que vivían conmigo y me dijeron que no me preocupara, que eso no era nada, que era una casa a lo mejor lejos, que estaba allá a lo lejos y que no iba a pasar nada. Bueno, seguimos caminando tranquilamente por aquel camino y de momento nosotros veníamos caminando, esto fue una cosa impresionante, esto que les voy a contar fue una cosa impresionante, nosotros veníamos caminando y debajo de la tierra, estaban escondidos en la hierba, salieron como 4 personas con escopeta
apuntándonos. Yo me veía el rayo láser de la escopeta aquí en la cabeza y hablándonos en inglés, que nos estuviéramos quietos. Ya tú sabes, ahora yo con las manos arriba, tirado en el piso, las mujeres gritando y nosotros los hombres también, y yo con las manos arriba, y el amigo mío me decía, yo me recuerdo, me da risa ahora, pero en ese momento estaba asustadísimo. Me recuerdo que me decía, oye, Aníbal, baja las manos allá, y yo le bajaba las manos, me a meter un tiro en la cara, mira, loco. Oye, yo tenía la luz, el flash de la escopeta lo tenía en la cabeza, que me lo veía, y yo con las manos arriba. Entonces yo le digo que nosotros somos cubanos, que somos inmigrantes, somos cubanos, y ellos dicen, ok, y ya entonces bajan las pistolas y nos dicen que vayamos con ellos. Estas personas eran policías, que estaban cogiendo a todo el que brincara en ese momento en la frontera. ¿Qué pasó? Nosotros nos salvamos porque ya habíamos dejado la frontera atrás, muchos kilómetros atrás, y nos llevaron para la estación de policía. Bien, ¿cómo te trasladan para la estación de policía? Nosotros nos metieron en otro carro de prisión, pero este carro de prisión sí está impresionante, porque era una cosa pequeña que cabían 4 personas solamente, pero era como una caja fuerte, era una cosa horrible, no sé explicarle. Los pies míos chocaban con los pies de la frente, ahí no se podía respirar, ahí no se podía respirar en un sentido de la palabra, porque no te ibas a morir, pero por ejemplo para mí, que a mí no me gusta estar encerrado, es una persona que a mí no me gusta estar encerrado, era una cosa fatal. Pero bueno, tú sabes lo que a mí se me hizo bien un poco eso, era que ya lo había logrado. Ya estaba en Eslovenia. No sabía si me iban a deportar o si me iban a dejar ahí, era mi única preocupación, pero ya lo habíamos logrado. Bueno, nos llevaron para una estación. Cuando llegamos a la estación, aquello estaba lleno de inmigrantes. Lleno. No éramos los únicos que habíamos brincado esa noche. Eran millones de inmigrantes los que habían brincado esa noche. Nosotros llegamos, nos quitaron todo, nos quitaron las mochilas, nos quitaron los teléfonos, nosotros nos quedamos incomunicados. Nosotros llegamos una madrugada, eran como la 1 de la mañana, y nos metieron en un calabozo. Gracias a Dios no fue en un calabozo individual, sino nos metieron al grupo mío completo en un calabozo. Calabozo que les voy a contar, el cual no se veía nada, un calabozo, ya se lo digo. No sabes si es de día, no sabes si es de noche, no sabes nada. Ahí estuvimos 24 horas encerrados. Cuando nosotros nos sacaron al día siguiente en la madrugada, que fue cuando nos sacaron simplemente para llevarnos para el campamento ya en Eslovenia. Bueno, ya ahí eso fue un triunfo para mí. Ya para mí eso fue un triunfo porque nada más saber de que ya yo iba a un campamento en Eslovenia era que ya yo había logrado llegar a Eslovenia y que no me iban a regresar para atrás. Así que eso fue una parte muy feliz de toda esta historia, porque ya sabía que estaba a solo un paso de lograr mi objetivo. Bien, una vez estando en este campamento, a mí me mandan para ir con uno de los que nosotros íbamos, como ya les dije antes, 3 hombres, 2 mujeres y un niño de 7 meses. Pero hubo un error ahí en la policía, en Eslovenia, y separaron a uno de los que iba con su mujer, lo separaron y lo ponen conmigo y lo mandan conmigo para el campamento de hombres. Porque en Eslovenia sí no era como en Croacia, ya en Eslovenia era como en Bosnia. Había campamentos de hombres y campamentos de mujeres o de parejas. Entonces hay un error y a él lo envían conmigo para el campamento de hombres, y a su mujer y a la otra pareja con el niño lo mandan para el otro campamento. Bueno, ahí en este campamento nosotros teníamos que estar obligatoriamente aproximadamente 15 días. ¿Por qué? Porque era lo que tardaba el proceso de hacerte el carnet para que pudieras transitar por ahí, ¿me entiendes? Y eso era lo que pasó. Bueno, al cabo de los 7 días o 5 o 6 días, a este amigo mío ya lo llaman porque ellos habían reclamado de que su mujer estaba sola en el otro campamento y de que a él lo habían mandado para aquí conmigo innecesariamente. Entonces ya a él lo reúnen con su mujer en el otro campamento. Y ellos deciden, hablamos ya estábamos en Eslovenia, ya lo que quedaba era poco para llegar aquí a España, y ellos hablan conmigo y me dicen que ellos van a continuar, que ellos van a salir adelante porque en el campamento de ellos era mucho más rápido, el carnet se lo daba mucho más rápido. Bueno, en este punto ya yo me quedaba solo en el campamento de Eslovenia, aunque ya había hecho amistades porque teníamos un cubículo de cubanos nada más y habíamos hecho tremenda amistad y los que estábamos ahí, son millones de cubanos los que hacen esto. Bueno, en ese momento, en ese cubículo todos éramos cubanos. Y yo le digo a ellos que sí, no hay problema, que ellos avancen, que vayan primero, porque ¿para qué los voy a hacer esperar por mí si ya ellos podían irse? Entonces nada, ellos continúan su travesía y logran hacer la travesía primero que yo. A los
3 días o 4 días de ellos haberse ido, me llega el carnet a mí y a otro compañero que estaba en el mismo cubículo conmigo. Entonces yo y él nos pusimos de acuerdo para hacer este viaje juntos. Le explico, cuando tú estás en Eslovenia, en la parte de los hombres, cuando te dan el carnet te trasladan hasta otro campamento, perdónenme, hasta otro campamento que está en el centro de la ciudad de Eslovenia. Que ese carnet te permite andar por todo el centro de Eslovenia. Pero nuevamente no te permite ni salir del país ni hacer otra cosa. Ese carnet es solo para que te identifiquen, para que tú puedas estar en esa parte ahí de Eslovenia. ¿Qué pasa con esto? Nosotros habíamos comprado un boleto de autobús desde Eslovenia hasta Italia-Milán, que era más seguro que coger un vuelo. Porque en el vuelo tienes que pasar el check-in del aeropuerto, y puede haber complicaciones en este aspecto, y nosotros no hicimos eso. Y acuérdense que yo les estoy contando mi historia, no quiere decir que otras personas hayan hecho lo mismo que yo o que lo hayan hecho diferente. Yo aquí les estoy relatando y les estoy contando mi historia. Bueno, yo saqué nosotros, en este caso nosotros dos, sacamos ese boleto de autobús y cogimos un autobús de Eslovenia directo a Milán. Nosotros no tuvimos escala en ningún lugar. El autobús salió a las 12 de la noche y a las 7 de la mañana, o 6 y pico, 7 de la mañana, no recuerdo bien el horario, no quiero mentirles, pero fue más o menos aproximada a esa hora, ya yo estaba en Milán. Esto para mí yo no tuve problema alguno en trasladarme en el autobús, a mí no me paró ningún policía, yo no tuve problema en ninguna frontera, no tuve problema en nada. Yo llegué a Milano directo. ¿Qué pasa con esto? Estos amigos míos que les hablé, que salieron antes que yo, que iban con sus parejas, habían tenido un problema al cruzar de Milano a España. Habían cogido un autobús y en Francia, en una de las partes más peligrosas, los habían parado en un punto de control y los habían regresado de nuevo para Italia. Entonces ellos tuvieron que pagar el autobús 2 veces en el mismo día. Pagaron el autobús nuevamente y lograron entonces llegar a España. Ya yo venía con esto en la cabeza y decidí no coger el mismo autobús. O sea, no pagar el mismo autobús que ellos cogieron. O sea, coger otro autobús. Y gracias a esto todo me salió bien. Cogí el otro autobús y fui directo desde Milano, directo hasta Barcelona. Llegué aquí a España, a Barcelona. Fueron casi 24 horas de viaje desde Milano hasta Barcelona, fueron casi 24 horas de viaje en autobús. Ese día yo no dormí, es decir, yo había salido el día anterior a las 12 de la noche de Eslovenia para Italia, llegué a las 6 de la mañana o 7 y a las 10 y pico de la mañana yo estaba cogiendo el otro autobús hasta Barcelona, que llegué al día siguiente a las 10 de la mañana o 9 de la mañana, algo así. Bueno, después de haberle contado toda esta historia, les voy a decir cuánto me costó, cuánto tiempo tardé en toda esta travesía, para que más o menos tengan una noción de todo lo que yo les dije que les iba a contar. Bueno, yo, con efectivo, yo en Serbia tenía 600 euros. 600 euros. Mi mujer fue la que me pagó el resto de las cosas, que fueron unos 600 más. Es decir, que en total este viaje más o menos me debe haber salido en 1200 euros. Entre todo lo que yo les conté, entre autobuses, comida, entre pagarle a la persona que nos estaba guiando, encerrando todo, yo gasté 1200 euros. Fue lo que gasté yo en llegar aquí a España, desde Serbia. Desde Serbia, sin contar Rusia y sin contar el vuelo de Rusia a Serbia. Estamos hablando desde Serbia. Y esta travesía duró exactamente un mes exacto. Yo salí el 19 de julio y llegué aquí a España el 19 de agosto. Es decir, que yo me pasé un mes entero haciendo este recorrido hasta aquí, hasta España. Quiero dejarles claro de que con este video yo no lo estoy incitando a nadie a hacer nada, ni a hacer esta travesía, ni a hacer nada. Simplemente yo le estoy contando mi historia para que si a alguna persona le pueda servir la experiencia que yo viví, pues si alguien quisiera saber un poco más acerca de estas travesías, pues yo quise hacer este video para dejarle saber al mundo entero lo que puede pasar un inmigrante para lograr llegar a la libertad.
Así que sin más, quiero despedirme, espero que el video les haya gustado. Si quieren saber algo en específico, déjenmelo en los comentarios. Yo voy a ir leyendo los comentarios poco a poco y trataré de hacerle un video les trataré de hacer un video respondiendo las preguntas que ustedes me dejen en los comentarios. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber, pues déjenmelo ahí y yo lo revisaré y les haré un video con la respuesta. Los quiero mucho, gracias por seguirme, gracias por apoyarme. No se olviden suscribirse al canal Yaniel White. Estoy haciendo contenido de humor. Muy pronto voy a estar sacando contenido acerca de cómo se vive en España, cómo es la vida de un inmigrante en España, cuánto cuesta vivir en España, todo relacionado con España, con cuestiones de inmigrantes. Voy a empezar a sacar contenido acerca de esto. Así que no te olvides suscribirte, apóyame, déjame tu like, activa la campanita para que no te pierdas ningún video y espero que te haya gustado todo. Nos vemos. Traes a tu amigo, a tu hermano, rezando a ver si Dios puede echarte una mano. Pero de frente, dispuesto a atravesar el continente, a cruzar el río y burlarte de su corriente. Y no es que lo